somos como nunca una sociedad comunicada. Teléfonos, celulares, tabletas. Parece que todo el tiempo estamos en contacto. Pero también es cierto que ha cambiado la manera como nos comunicamos entre nosotros. También ha cambiado la manera como los niños, sobre todo los más pequeños, interactúan con los otros. Hoy sabemos que pasan muchas horas vinculadas ya no solo al televisor, sino a todos estos instrumentos. ¿Cuáles son los riesgos que implica este cambio en la manera de interactuar entre nosotros, pero sobre todo de los niños con los otros o con lo otro? De eso lo haremos hoy en México Social. Nuestra Carta Magna es, a nivel mundial, una de las constituciones políticas que en mayor medida reconocen y obligan la garantía de los derechos de la niñez. Estos derechos resguardan el desarrollo infantil en todas sus esferas: la salud, el aprendizaje, la educación, el apoyo familiar, la protección y el bienestar social. Sin embargo, en la práctica, nuestro país incumple todos estos derechos. Por ejemplo, en relación con las tecnologías de la información y la comunicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contiene disposiciones de protección respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y usos de sistemas de información que afectan o impiden su desarrollo integral. Según datos del Estudio sobre la Oferta y Consumo de Programación para Público Infantil en Radio y Televisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a nivel mundial, el público infantil mexicano es el que más tiempo destina a ver la televisión todos los días. En promedio en México, las niñas y niños de 4 a 12 años ven televisión abierta por un lapso de casi 5 horas diarias, sobre todo en el horario de las 21 a las 22 horas, es decir, un horario no apto para este sector. La mayoría de estos productos televisivos contienen temas de violencia, sexualidad, adicciones y palabras soeces o frases en doble sentido. De acuerdo con la organización A Favor de lo Mejor, la problemática radica en que no hay congruencia entre los horarios en que se ofrece programación infantil y aquellos horarios en los que el público infantil consume televisión. Al respecto, los lineamientos de clasificación de contenidos expedidos por la Secretaría de Gobernación en 2015 contienen criterios ambiguos y poco claros, así como horarios fuera de la realidad mexicana y sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez. Frente a este panorama, el Estado mexicano debe llevar a cabo un esfuerzo adicional para garantizar el óptimo desarrollo de la niñez en todas las esferas y etapas de su crecimiento. Muy buenas noches. Recientemente en el Consejo Consultivo de UNICEF tuve la oportunidad de conocer a Gabriela Delgado de una organización que se llama A Favor de lo Mejor. Me impresionaron las cifras que dio, las cifras que nos dan cuenta de una de las dimensiones. Lo comentaba hace rato y, por cierto, muchas gracias, Gabriela, por estar aquí en México Social, es las horas que pasan los niños, niñas, adolescentes en nuestro país frente o al televisor, ahora frente al teléfono, los celulares, las tablets, y es una presencia que parece inadvertida y algunos dirán inofensiva. Por eso me impresionó mucho el estudio que nos presentaste en el Consejo Consultivo de UNICEF y sobre todo que nos hagas visible que estas horas que se pasan son realmente a costa de otras maneras de convivir, de estar cerca, de comunicarse, que está transformando de alguna manera probablemente no muy bien documentada, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gabriela, muchas gracias por estar aquí y dejarme presentarles este estudio que hicieron ustedes en Favor de lo Mejor. Y déjame empezar por esa parte. La organización que tú representas, en donde estás trabajando, explícanos qué hace, cómo lo hace, cuáles son los objetivos que tiene. Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, ahí nos conocimos con números un poquito impactantes. En A Favor de lo Mejor tenemos 20 años trabajando por impulsar el mejor uso de los medios de comunicación. El objetivo fundamental es que los medios de comunicación hagan un bien social, es decir, que aprovechemos las ventanas y ventajas que tienen estos medios de impactar a tanta gente para un beneficio social y no al revés, ¿no? O sea, no para que hagan un impacto negativo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias líneas de acción y una de las principales es hacer estudios un poquito para conocer el estado de la cuestión, cómo están los medios, monitoreamos 120,000 horas al año en televisión, de tal forma que conocemos la programación, todas las parrillas programáticas, las tendencias
en programación un poco, ¿no? Ahorita un tiempo se pusieron de moda un género, de pronto cómo va convirtiéndose eso. Y esto nos permite, al conocer un poquito este estado de la cuestión, nos permite interactuar y decir, a ver, ¿cómo podríamos, uno, proteger al público? Y entonces tenemos una gran línea de acción que habla sobre la alfabetización mediática. Acompañar al público para que tenga elementos para discernir. Y uno de los elementos de discernimiento, aunque puede parecer muy simple, es la información. Es decir, que te digan, este programa contiene A, B o C contenidos. Nosotros decimos que es algo así como cuando recibes el contenido calórico de algún producto, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, pues tiene tanto de sodio, tanto de azúcar, etcétera. Nosotros hacemos algo similar, informar al público qué contenidos tiene para que pueda elegir con mayor libertad si quiere o no consumirlo. Digamos que la información, y por otro lado, ayudar a que puedan ejercitar su juicio crítico. Yo pensaría, y lo platicaremos más adelante, que las audiencias y sobre todo las infantiles necesitan tener más recursos para decir, a ver, esto que me presenta, cosas tan simples, por ejemplo, distinguir la realidad de la fantasía, ¿no? Distinguir géneros periodísticos, porque de pronto se pone es que lo dijo tal persona, o apareció, o lo leí, o apareció en tal programa, y ahora ya podemos decir, lo leí en internet, ¿no? De pronto ya hasta parece burla, ¿no? O me lo mandó alguien por WhatsApp y recibí algo. Claro, pero hay información que no es verdadera, o que son artículos de opinión y no son noticia, ¿no? Entonces, poder distinguir, y yo diría como darle elementos al público para que pueda discernir, o sea, para que diga, a ver, esto es la opinión de una persona, o esto claramente es una noticia falsa, o este es un tipo de género que está apelando tal cosa. O incluso, y pensaría en los niños más pequeños, a verbalizar emociones, porque de pronto ven una película que pueden decir, oye, pues me causa miedo, no sé qué es, pero pues ya me quedé espantado, qué hacer, etcétera. Y es un tema de alfabetización mediática, ¿no? Ese uso como un poquito más amigable con los medios. Y también tenemos otras líneas de gestión, por ejemplo, con autoridades y con todos aquellos que al conocer justo esta realidad de la que hablaba al principio, puedan hacer un algo, ¿no? Hablamos en temas de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay como dos temas, defensa, protección o empoderamiento de la audiencia. Entonces eso también lo impulsamos desde el tema de gestión y con los actores que tengamos que hacerlo. Y también una parte que es la parte como más divertida, digamos, un estímulo a la creatividad. Trabajamos con universitarios, con productores, guionistas, gente en activo, que puedan tener, al conocer un poco los efectos que tienen ciertos contenidos en el público, que puedan tener ellos otros elementos para la creación de historias, ¿no? Hay que llenar muchas pantallas de contenidos y de pronto es real que se acaba la creatividad, entonces hacemos de manera permanente. Traemos especialistas internacionales que conozcan un poco los efectos por un lado y por otro también los techos altos, digamos, que inspiren, que muevan a la creación de historias que valga la pena ver, compartir y difundir en estas ventanas. Déjame sintetizarlo de esta manera, por lo menos desde México Social. O sea, hoy sabemos que los medios de comunicación es un poderoso instrumento de nuestras sociedades que deben, seguramente parte de ellas lo hacen, es fortalecer la ciudadanía activa en términos de el uso, ejercicio de los derechos, pero también la construcción de una ciudadanía que dialoga, discute, confronta ideas, tolera las diversidades, confronta ideas que enfrentan o bien amenazan la dignidad de ciertos individuos. En ese sentido es muy importante reconocer la enorme importancia de los medios de comunicación, todos. Total. Pero déjame irme a una parte que, por lo menos en el Consejo Consultivo de UNICEF, nos sorprendió a todos. Cuando nos diste las horas, de acuerdo al estudio, que pasan nuestros niños, y obviamente ahí no sé si hablamos de todos los niños del país o niños de ciertas zonas rurales, urbanas, frente al televisor. Hablemos primero de esa parte, digamos, pues tradicional, histórica, o sea, ¿cuántas horas pasan los niños frente al televisor según los estudios que ustedes tienen? Según el estudio que tenemos, que al final es el número que acaba de dar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un promediado de los niños, una muestra representativa, 4 horas 47 minutos al día. Somos el segundo país después de Argentina que más televisión consume, que los niños están frente a estas pantallas. Y es un promedio, ¿no? Es decir, hay niños que se exponen más horas frente a la... O sea, sí, en estudios que hemos hecho nosotros, incluso hay zonas, regiones que los niños pasan hasta 8 horas frente al televisor.
¿no? Es un número impactante porque, como bien decías al principio, ¿y a qué le están quitando tiempo, ¿no? O sea, podemos decir también por la composición social, pues que de pronto la nana es la televisión, ¿no? Y entonces de pronto pues llegan de la escuela, prenden la televisión y de ahí a que se apaga, ¿no? Entonces yo creo que el número de horas que están frente a la pantalla es el primer indicio para ponernos alerta. Pero el segundo es el que me parece todavía más grave, ¿no? Que es decir, ¿qué contenidos están consumiendo? Porque si estuvieran viendo solamente programación cultural, contenidos educativos tipo o algo, Canal 11 que tiene una tipo barra, Canal 11 que tiene incluso todo un canal, claro. Que sin duda esa parte de nuestro orgullo como canal, pero no es así. No es así, desgraciadamente. En los mismos estudios sale que los géneros que más ven los niños, el primero son las telenovelas. Yo te diría incluso que en el último estudio salió que el programa más visto por los niños es la telenovela de las 9 de la noche. Es decir, un horario que no es para nada un horario infantil y contenidos que son nada infantiles. Entonces, lo primero, telenovelas. Después, estos contenidos como unitarios o dramatizaciones, que son como telenovelas cortas de 45 minutos, 1 hora, en las que se resuelvan problemas sociales y que ponen ahí un catálogo de lo que quieras, ¿no? O sea, de una persona que yo te diría ahí aprendido, ¿no? O sea, como drogarse por el ojo, emborracharse, no sé cuál, o sea, temas de violencia, etcétera, es el segundo género. Después ya vienen deportes, reality shows y después caricaturas. Entonces, claro, realmente es el mundo al revés. Exactamente. Porque los niños no solo pasan muchísimas horas, con toda la implicación social que tiene, estas soledades acompañadas, ¿no? Porque finalmente están frente a un televisor y por lo menos están estáticos, digamos, ahí frente a una realidad en la cual por su edad no disciernen qué es bueno, qué es malo, si eso es ficción, no es ficción. Y por otra parte, es que, de acuerdo a lo que tú nos comentabas, normalmente estos niños están solos. O sea, no hay un adulto ahí que les está comentando, que les está, digamos, resolviendo dudas. No, están solos frente al televisor, viendo telenovelas, en las cuales, pues, últimamente hemos visto que es de mucho rating, telenovelas que se hacen de la violencia, del abuso, de la inequidad, de la desigualdad, del machismo, una construcción pues que permite que estos niños o niñas asuman que así es ese mundo, digamos, atrás de la televisión. Entonces tiene formas terribles de distorsión, y después estos programas pues que son una mezcla de ahí no alcanzo a comprender si estos programas pues en base a un caso pues nuevamente ponderan manera de relacionarse entre los individuos, ¿no? O sea, cómo se selecciona. Yo tengo uno que se me viene a la mente ahorita, ¿no? Cómo selecciona la pareja, ¿no? O sea, y pasan mujeres y hay otros jóvenes ahí al lado que gritan, que poniendo enfrente todo lo que hemos dicho, que genera una cultura de género basada en la violencia, en la verticalidad autoritaria, machista, todo eso se transmite. Se transmite y se vuelven referentes aspiracionales, que eso es lo más grave, ¿no? Es decir, yo ahora hace unos meses estuvo de moda y parece que ahora va a volver este tema de las narcoseries, ¿no? Quisiera ver, entendiendo el contexto social y la problemática que vivimos en nuestro país, las narcoseries no deberían tener como protagonistas aspiracionales a ciertos personajes, ¿no? O sea, es contraproducente. De pronto le preguntas a los niños, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y te dicen narcotraficante. Pues porque claro, se ve que le va muy bien, que sus actos no tienen consecuencias. Y yo recuerdo en algún análisis, me acuerdo de alguno de estos programas, que dices, bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a una jovencita que en secundaria o preparatoria es que se volvió la sicaria de un narcotraficante, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de alguno de estos diálogos que decían, no, imagínate, qué bueno que me encontró tal, ¿no? el narcotraficante, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? Es decir, reducimos, ¿no? Y esto que tú dices, se ponen como ejemplo, que hace un par de semanas y meses, muchos artistas incluso han dicho, yo ya no quiero hacer ese tipo de programas, porque salgo por la calle y los niños se me acercan y me dicen, yo quiero ser como tú. Escribiste un artículo sobre eso, ¿no? O sea, justo. Señalando a un actor, no me acuerdo el nombre, sí. Que renunciaba al papel porque se daba cuenta que estaba generando esta rol aspiracional de un
protagonismo totalmente, digamos, anticiudadano, anti todo, pero se convertía en la figura aspiracional de estos niños que piensan que esa es la manera pues exitosa, la manera de estar, que implica lujos, recursos, bienes, impunidad, todo, ¿no? Exacto, y además de una manera muy sencilla, ¿no? Muy fácil, que además esto no tiene consecuencias y dices, bueno, solamente hay que hacer tal o cual cosa, ¿no? Es decir, esta aspiración fácil pues se muestra en muchísimos programas, ¿no? Entonces, por eso justo decimos, a ver, esto que tú conoces muy bien, o sea, ¿cómo hacemos para cambiar y construir ciudadanía, incluso desde el entretenimiento? Así como nos ponen personajes aspiracionales los antihéroes, ¿no? ¿Por qué no hacemos y construimos historias que te presenten lo mejor de hacer ciudadanía? Como cuando una persona, y de una manera empática, yo creo que Canal 11 ha hecho esfuerzos también en ese sentido, para decir de una manera empática, ¿no? O sea, incluso algunos programas para niños te transmiten ciertos valores que dices, oye, qué bien, se vuelve un tema aspiracional, empático, y que dices, yo podría hacer eso, en lugar de ponerte las antistas. Déjame un corte y regresamos para seguir reflexionando sobre la enorme importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de la personalidad de los niños, niñas, adolescentes, sobre todo en esas etapas tan tempranas, cuando de 0 a 5 los niños están construyendo su idea de lo social. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre medios de comunicación, su enorme impacto, efecto positivo y negativo sobre nuestros niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, Gabriela, es muy claro de que en el caso de la televisión abierta, como dicen ahora, nacional, ¿no? Algo está pasando en dos dimensiones. Primero, los adultos responsables del cuidado de los niños no están dando cuenta que a las 8 o 9 de la noche, a ciertos horarios, hay programas que no tienen nada que ver con lo que sería deseable que un niño tan pequeño viera. Y hay un tema de autoridad, hay un tema de soledad o de pobrezas, en fin. Pero también está la otra parte de que, y yo tengo entendido, de que el Estado mexicano tiene responsabilidades, facultades para regular los contenidos y que ciertas cosas pasen a ciertos horarios. Y estas distorsiones, yo creo que algún burócrata piensa que los niños a las 8 están dormidos. Pues en este país creo que muchos, la gran mayoría son las noches los niños, hablo de niños de 5 a 9, no están durmiendo, están batallando y a veces los padres los dejan que vean hasta las 10 o más tarde. ¿Cuál es el marco regulatorio? ¿Cómo está? ¿Por qué no funciona? ¿Qué debemos hacer en términos de esta normatividad que tiene la ley de protección a los niños en este caso, que dices claramente que debe regularse los contenidos? Claro, pues afortunadamente tenemos un marco regulatorio teórico que te pone las bases para hacerlo, ¿no? Por un lado está la Ley Federal de Telecomunicaciones, que en su modificación contempla varias cosas, ¿no? Uno, el tema de los contenidos audiovisuales, y que habla y estipula un poco la protección a la infancia. Ahí habla también de los derechos de las audiencias generales, digamos, o sea, como adultos también. Después tuvo alguna pequeña modificación y lo que había quedado muy robusto se debilitó un poco, conociendo como que la audiencia, el receptor, el que me ve del otro lado, tiene derechos frente a mí, ¿no? Que eso ha sido o era un avance muy fuerte de esta ley de telecomunicaciones y además estaba en un marco de la tendencia internacional, ¿no? O sea, un poco, yo siempre he visto como las democracias avanzadas te llevan a un respeto de la audiencia y sobre todo una protección aseguradísima de los niños. Incluso la Convención de los Derechos Humanos, que además hay varios tratados internacionales suscritos por México, estipulan, por ejemplo, ¿no? O sea, la censura previa, es decir, esta revisión de los contenidos y que se puedan acomodar en ciertos horarios que tú decías. El tema número 1 es la protección de la infancia. Y dice algo así como proteger de aquellos contenidos que puedan conflictuar el desarrollo armónico de los niños de materia física, emocional, moral y social, ¿no? O sea, tiene esto que incluso normativas y leyes
locales, por ejemplo la de Francia, España, Inglaterra, lo estipulan y por tanto tienen horarios de clasificación que permiten proteger eso. O sea, yo te diría que han logrado unos acuerdos, por ejemplo, recuerdo ahora el de España, que ellos estipulan que tienen que cuidar 3 derechos, ¿no? O sea, el derecho, la libertad de expresión, la libertad de información, la libre empresa y en este marco la protección a la infancia, que me parece lo más democrático, es decir, tú tienes libertad de expresar lo que tú quieres, de crear cualquier contenido, de informar al público de qué tiene, la empresa comercializar eso o de hacer un negocio, pero siempre protegiendo a la infancia. En México, desgraciadamente, no se ha dado así. Y esta ley, la ley de telecomunicaciones, estipuló, por un lado, que la creación de unos lineamientos de clasificación de contenidos, ¿no? Y en principio estos lineamientos tenían que un poco como proteger y velar pues justo el cuidado de la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? Desgraciadamente en nuestro país pues no se ha contemplado la realidad del consumo y ubicación de contenidos. Es decir, se cree, tú dices a las 8 de la noche ya no hay niños. No, desgraciadamente los horarios que tenemos es que la ley estipuló que estos lineamientos, que a las 5 de la tarde ya no es un horario infantil, sino ya se vuelve un horario para adolescentes. De tal forma que ahí se ponen cualquier cantidad de contenidos que no son infantiles, que no son para niños, pero que además, lo peor del caso, están dentro de la ley, ¿no? Es decir, a partir de las 5 de la tarde ya es un horario B, después a las 8 de la noche ya puedes poner programación incluso para adultos, ¿no? Entonces, tenemos ahí una confusión de la teoría, es decir, de pensar que los niños a las 5 de la tarde hay contenidos que son aptos para ellos, lo cual no es real. Y además, yo te diría que el caso todavía más grave es que incluso con estos horarios que se ha pronunciado y incluso se ha llevado a tribunales para tratar de poner amparos de la audiencia, académicos, organizaciones sociales. Hemos levantado la voz para decir estos lineamientos de clasificación no están acorde a la realidad mexicana del consumo de medios, ¿no? E incluso no están acorde tampoco a cómo están las realidades programáticas, ¿no? O sea, yo te diría, bueno, a partir de las 5 de la tarde estipulan los lineamientos, que ya es horario para adolescentes. Además de eso que está, bueno, a lo mejor si tuviéramos ya que lo que establece el lineamiento fuera un poquito más riguroso y decir, bueno, adolescentes, qué tipo de contenidos pueden recibir. Pues a lo mejor algo, bueno, nada de violencia explícita, etcétera. Son además muy laxos, ¿no? O sea, además puedes poner, bueno, mientras no sea explícito, y entonces ahí pues no es explícito, pero es demasiado sugerido, viste sangre por toda la escena, pero no se vio el balazo. Bueno, es que era lo que menos necesitaba, ¿me explico? Sí, es muy difícil con estos criterios, ¿no? ¿Dónde está la línea? Y hay un tema ahí atrás. Primero, déjame confrontar, primero la libertad de los sujetos individuos, ¿no? Bueno, cada uno, en teoría, los adultos deben tener la libertad para discernir qué consumo deben ver. Y como tal, lo trasladan a sus hijos. Exacto. Se asume que hay sujetos racionales que tienen la capacidad de discernir. Y bueno, ese es un supuesto muy grande, según vemos. Pero después es la autoridad que marca el límite. Como tú dices, bueno, no se ve el balazo, ¿no? Pero hay más sangre y violencia verbal y física que estás generando de comportamientos, si no deseados, se vuelven virtuosos, ¿no? Exactamente. No pasa nada, ¿no? O déjame ir un tema que a mí también me afecta mucho, ver estos programas en el que el consumo de alcohol, sobre todo de adolescentes, es de una manera explosiva, llena de una especie de festín en que todos festejan. Lo tengo en la mente y no puedo dejar de decirlo, ¿no? Hay un programa, no sé a qué horas pasa, Acapulco Shore, algo así, que es una brutalidad, ¿no? En términos de todos los antivalores ciudadanos, hablo de esos, de los ciudadanos, de tolerancia, de respeto, de noción de relación con los otros géneros, todo está distorsionado y fracturado, bajo un consumo brutal de alcohol y de drogas, etc. Pero entonces el tema es, el Estado, a través de su gobierno, no ejerce la autoridad.
tiene leyes laxas, nos dices, ¿no? Muy sutiles, permea el interés del rating, del dinero. Entonces algunos han dicho que lo que debe quedarse entonces es apelar a la autorregulación, estos consejos dentro de las televisoras, que ellos sean los que definan una especie de consejo ciudadano interno, que sea la autocontención. Sí. A mi juicio tampoco ha funcionado. El tema es esa discusión entre la libertad y el ejercicio de los derechos y a la vez un Estado que no garantiza los derechos. Pero me gustaría la opinión tuya sobre estos esquemas de autorregulación. Mi opinión es que lo que tiene rating es lo que pasa, lo que tiene que ver con los anuncios y con los pagos, etcétera. Y estas dimensiones de lo que genera e impacta a los niños, niñas y adolescentes, con discusiones complicadas de cuándo empieza la adolescencia, si a los 15 o a los 11, claro, ¿no? Sí. Bueno, para hablar de una discusión muy de infancia. ¿Cuál es tu opinión? Porque no funcionan las estructuras reglamentarias, las leyes, etcétera. ¿Tu opinión sobre los esquemas de autorregulación? ¿Realmente tienen las televisoras autorregulación? Yo, para empezar, enfatizaría un tema del anterior, y es que no ha funcionado porque no ha habido voluntad por parte de la autoridad para esto. Me parece que CIPINA y este organismo que mencionabas hace un ratito puede ser una ventana de ayuda porque tiene un tema de medios de comunicación y como todas, tiene como esta posibilidad de trabajar con todos los organismos, puede ayudar a que entonces ese tema, y yo creo que sí es prioritario para ellos. Entonces eso me parece como para cerrar el primer tema, que es solo, legal, digamos. Y creo que el tema de la autorregulación, efectivamente, se necesita también mucha voluntad por parte del concesionario del medio de comunicación. Un tiempo funcionó el tema hubo un consejo de autorregulación, por ejemplo, en la Cámara de Radio y Televisión, y yo podría decirte que vi algunos cambios y ajustes. Depende también de la voluntad del concesionario. De pronto hay concesionarios que dicen, esto no pasa, ¿no? O sea, yo vi algunos ejercicios, por ejemplo, radiodifusores del norte del país que dijeron, nosotros no vamos a transmitir narcocorridos, por una voluntad propia y porque ellos al final del día sufrían las consecuencias de esa promoción en sus mismas estaciones, ¿no? Amena, lo que quieras. Pero en el tema infantil, yo creo que la experiencia internacional es un tema de corregulación, porque tiene que tener la normatividad, la ley, un techo suficientemente alto que te diga, a partir de aquí no pasas. Y de ahí el concesionario tenerlo como referente para entonces estipular sus propias reglas de tema editorial. O sea, habrá concesionarios, porque bien dices, también está la libertad editorial, que quieran enfatizar o promover ciertas cosas, que quieran crear ciudadanía. Es decir, yo creo que nos falta madurar en esta relación mediática, pues hacia, a lo mejor la ley te dice los nos, ¿no? Que incluso yo creo que eso tiene que ser modificable. ¿Dónde están los sís? ¿Dónde está esa promoción de la ciudadanía, de los valores ciudadanos, la construcción, ¿no? Una visión social también que se pueda tener ahí. Pero eso es la oportunidad que tienen los medios de promoverlo en sus propios códigos de ética. Yo te diría, conozco los códigos de ética de la mayoría de los concesionarios y son una maravilla. O sea, tú dices, y esto cuando se haga televisión o cuando se haga tal, va a ser una cosa, vamos a tener unos contenidos tipo Canal 11, tipo la BBC, ¿no? O sea, una cosa que nos va a ayudar, pero desgraciadamente por ahora es letra muerta, porque se prevalece el interés comercial. Creo que en el tema corregulación nos daremos cuenta, número uno, que la ciudadanía también está esperando otro tipo de contenidos, que no se vale comercializar o hacer negocio con contenidos que hacen daño a la ciudadanía. Bien decías hace un rato, o sea, tenemos un tema de desigualdad, de pobreza, de falta de educación, que al tener nosotros o al tener los medios unas antenas que llegan a un número impresionante de personas, que nuestros niños pasan casi 5 horas al día viendo televisión, ¿cómo hacemos para levantar y decir, propongamos contenidos que le ayuden a reparar un poco el tema de la desigualdad, de la falta de educación? Pero todavía no está en nuestro radar. Por eso creo que el tema de la corregulación puede ser muy positivo, de tal forma que concilien, ¿no? O sea, un poco, sí, la norma legal, lo que hay que proteger, y que yo te diría, a nivel internacional está estipulado. O sea, hay países que tienen horarios reforzados, por ejemplo. Francia tiene hasta las 10 de la noche
no puedes pasar contenidos que para niños, para gente menor de 18 años. Inglaterra, 9 de la noche. España, horarios reforzados que son cuando van antes de que entren los niños a la escuela, cuando salen de la escuela y hasta las 9 de la noche. O sea, creo que ahí hay toda una oportunidad. Y también creo que hay una oportunidad, si lo vemos desde el punto de vista legislativo, bueno, de la parte de leyes e incluso de la aportación de los medios, para que no se vea solo como un tema de legal, digamos, ¿no? O sea, o de códigos, es toda la promoción de un tema de alfabetización mediática, ¿no? De acompañamiento del usuario, es decir, de la audiencia, del público. ¿Cómo ayudamos a que sea más crítico? Y en muchos países, yo te diría, o en las instituciones que velan o que son como los órganos que ven un poco esto de las leyes, el consumo, etcétera, en otros países, tienen campañas increíbles de alfabetización mediática, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una en Francia para decir, conoce la clasificación de tus programas. Además de que hay horarios puestos y que ponen ahí la etiqueta que dice dirigido para X o tal público, apto para, qué tipo de contenidos tiene, ¿no? Entonces, estas como campañas, esta educación en la lectura mediática, nos falta ahí, o sea, podríamos, digamos, no solo es la parte legal, sino esto nos ayuda al empoderamiento, ¿no? Así es, déjame ir un corte y regresamos para seguir hablando de esta realidad, un tema que parece que no está en el radar, que no está en la preocupación, Justo. que pensamos que, bueno, pues están viendo la televisión, podemos pensar, uno, que no hace daño, dos, que finalmente es mejor eso a que estén afuera, expuestos a otros riesgos. Vamos a un corte. Ante esta problemática, digamos, desafío, oportunidad, porque sin duda los medios de comunicación también son oportunidad, es un instrumento maravilloso, dirían los de siglos anteriores, podernos comunicar, pasar el mundo frente a nuestros ojos, oídos, todo el tiempo, en todo momento. Está esta dimensión, creo, yo digo, inconmensurable, ¿no? Los medios digitales. Ahora ya no es el tema de la televisión, es el tema del celular y de las tablets, en que uno ve en todas partes, sobre todo en ciertos niveles socioeconómicos, pero también en muchos, los niños viendo, manejando esos medios digitales, con la complacencia y con yo no sé si el beneplácito de los padres que los principales, creo, enojos, reclamos de los niños, niñas, adolescentes en muchos lugares es el celular. Sí. Yo digo a mis alumnos en la universidad, en la UNAM, que si algo teme un alumno es quedarse desconectado, que no funcione la RIU, decimos en la UNAM, Wi-Fi, o sea, que no haya. Eso sí les pone un estrés mayor, ¿no? O sea, buscan con avidez el dónde conectarse para estar cerca, para saber si alguien les mandó un mensaje. Y en ese sentido, platícanos de esta dimensión, porque ahí sí tenemos un tema. Ahí nadie regula nada. Lo que está en la red es cuestión nada más del deseo de buscarlo. Sí. Y hay pocos niveles de autorregulación. ¿Cuáles son las cifras? ¿Realmente tenemos alguna dimensión de cómo se consumen las redes, los medios digitales en nuestro país? Sí, de hecho, México se está convirtiendo en un caso de estudio por el rápido avance de la penetración de la tecnología y del mundo digital. Justo se pensaba que iba a ser un proceso muy lento por la disparidad en niveles socioeconómicos. Y esto se ha visto que no. Es decir, ya estamos hablando de un 65% de la población con acceso a Internet. Y que no, o sea, evidentemente está un poco la pirámide ubicada a niveles socioeconómicos altos, pero también niveles socioeconómicos bajos están teniendo también acceso a Internet a través de estas plataformas de Wi-Fi gratuito, hace un tiempo en los cibercafés, etcétera, ¿no? Entonces, y hay una gran, digamos que un avance, yo creo que estamos hablando del 80% de los usuarios de Internet lo hace a través de teléfonos móviles.
Y yo te diría, acabamos de terminar un estudio con una organización en Singapur para conocer un poco el tiempo que los niños y los riesgos que los niños tengan frente de 8 a 12 años en el tema digital. La muestra en México fue de 12,000 niños, zonas rurales y urbanas, una muestra representativa y muy amplia, digamos. Y te diría que la parte socioeconómica no es un tema, es decir, por supuesto que avanza, o sea, un poco se ve la mayor penetración en las zonas urbanas, pero en zonas rurales los niños también tienen acceso a Internet y a través de sus teléfonos. Encontramos datos muy interesantes, por ejemplo, que los niños pasan en promedio 3 horas 36 minutos con el celular, ¿no? O sea, o con acceso a Internet. La principal vía de acceso sí es el teléfono, la segunda las computadoras, laptops, más que las de escritorio, después tablets y después la computadora de escritorio. Esto nos lleva como a un uso personalísimo del Internet, ¿no? O sea, por esto que tú dices, si no hay regulación, a lo mejor en el caso de la televisión, pues la tele está en la sala, ¿no? O está en el pasillo, o está tal, y entonces tú puedes echar un ojito de, está viendo tal programa, a lo mejor no lo entiendes, o te enteras después porque hablan de un personaje. En el caso de Internet no es así. El principal uso que se da es en las redes sociales, el número 1, y el segundo es un 80%, o sea, un usuario, alguien que tiene acceso a Internet, y en este caso en los niños, su principal uso son redes sociales. La más usada es WhatsApp, Facebook y después Snapchat, un tiempo los niños con este acceso. Y la segunda, búsqueda de videos. O sea, YouTube ahí es el rey, digamos, ¿no? O sea, como el que más utilizan. Y ya tercera, búsqueda de información. Y yo creo que la quinta o algo así, como para un uso más escolarizado. O sea, el principal uso que se le da a los niños de 8 a 12 años es para entretenimiento, ¿no? O sea, redes sociales. Que ahí yo te diría, es las normas de autorregulación de las grandes empresas de Internet son muy buenas. Todos hemos visto, Netflix, por ejemplo, tiene una parte, ¿no? Para que digas si es para niños y tú puedes ahí programar qué tipo de contenidos que quiera, si le creas un perfil personal o si la parte de niños. Facebook no te permite tener acceso o crear un perfil si eres menor de 13 años. De hecho, en México se contemplaba que a partir de los 14 años pudieras tener un perfil. Claro, los niños a la hora de poner la edad, con permiso de los papás o sin permiso del papá, pues ponen ahí, yo ya tengo 25 y el niño tiene 8, ¿no? Sí, sí, yo tengo sobrina que de pronto tenía 29 años o 30 años y tiene 18, 16, 17, claro. Digo, hay esta parte, incluso, déjame decirlo, yo creo que aunque estas plataformas, Netflix puede tener digamos, este instrumento de poder generar los tutores, ciertos perfiles que sí deben ver o no, yo creo que hay tal ausencia de distancia que ni siquiera muchos de los que están viendo saben que pueden meterse a Netflix para regular, para que no puedan ver películas que no deben ver o programas que no deben ver, a criterios de los padres y tutores, digo, claro. No creo de nadie más, pero estas plataformas que nos dices, están, pero sabemos que son bastante vulnerables, digamos, ante la avidez, curiosidad de los niños, niñas y adolescentes que ven esto, ¿no? Yo creo que justo la vulnerabilidad o uno de los grandes temas es por la falta de conocimiento, ¿no? En muchos foros en los que yo me he presentado por a favor del mejor, de pronto la gente, no, a ver, hay normas de autorregulación y yo te diría casi todas las plataformas te permiten eso y justo ajustarlo al criterio de los padres, pero no lo conocen. El mismo YouTube, por ejemplo, tiene un canal específico para niños, YouTube Kids, y si no tuviera, incluso YouTube general, tú puedes poner y bloquear algún tipo de contenidos que no quieras ver, ¿no? O sea, por ejemplo, contenidos de violencia, pues yo quiero bloquearlos, o sea, no quiero ver violencia explícita, etcétera, pero no lo conozco, o sea, un poco esta vulnerabilidad es por la falta de información. Y a lo mejor es la falta de búsqueda, ¿no? O sea, como no estamos acostumbrados a ver qué tipo de relación quiero tener con este medio, o a qué tipo de contenidos quiero proteger al niño, o protegerme yo, ¿no? O sea, decir, a ver, no, yo este tipo de contenidos. O déjame preguntarte, o puede ser también que los tutores adultos asumen que no es dañino, que hay claro. Una percepción de que si está en las redes, no puede ser malo, o si está en las redes es bueno,
o si está en las redes es verdadero, ¿no? Esta realidad de los fake news, etcétera. O sea, ¿dónde lo viste? En Internet. Claro. Salió en la red y la gente, y hablo de gente, digamos, con recursos, etcétera, lo dan como una verdad y los difunden. Entonces, también hay una... Yo no creo que seamos todavía unas sociedades que veamos con criterios a través de los medios audiovisuales o digitales, también pueden ser riesgos, amenazas para nuestros niños. Y por eso me llamó mucho la atención tu presentación cuando nos hablaste de riesgos digitales. ¿Cuáles son estos riesgos digitales? Mira, me gustaría contestarlo también, cuando dices que no alcanzamos a ver la problemática. En algún momento que hemos hecho, le hemos preguntado a los padres de familia, ¿cuáles son tus principales preocupaciones? La mayoría de la gente te dice que den sus datos, temas de seguridad, ¿no? O sea, que compartan su información, que den mis datos bancarios, que compren algo que yo no les di permiso y lo compraron refiriéndose a sus hijos. Y mucha gente te dice, oye, ¿cómo encontraré, no sé, el teléfono o la tablet que tiene? ¿Le puedo poner algún filtro? Como en la computadora, sí. ¿No? Te decían, oye, ¿tiene un filtro? Y pues no, a veces es muy complicado decir, no, el filtro lo tiene que tener tu niño, ¿no? Porque en estos riesgos digitales, en el estudio que nosotros hicimos, salió que en el último año se han expuesto a por lo menos algún ciberriesgo, siendo los niños de 8 a 12 años. El número 1 es el cyberbullying, es decir, acoso frente a la tecnología, el 41%. Por lo menos estamos hablando casi la mitad de niños en Internet. ¿Qué exactamente? Damos un ejemplo. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo podemos materializarlo para alguien que nos está viendo y que reconozca cuándo es un ciberbullying o no? Víctimas de acoso o violencia por parte de alguna persona en vía digital, ¿no? O sea, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Alguien toma una foto o graba a alguien haciendo algo que la persona, el niño, no quiere que se dé a conocer, porque es algo de su privacidad, lo pongo así, ¿eh? Y alguien lo usa para molestar, violentar, agredir, coaccionar, obligar. Es el ciberbullying. Exactamente. Y molestar de manera permanente, ¿no? A lo mejor no es una foto real, pero de pronto puede ser, y les preguntábamos a los niños, o sea, y a ti, pues de pronto a lo mejor no, es que tú no tienes amigos, tú eres más feo. O sea, este rechazo social, como vía las redes sociales también, ¿no? O sea, como molestar o acoso vía WhatsApp, por ejemplo. A lo mejor puede ser que en algunos casos, que de hecho uno de los riesgos, por ejemplo, el 19%, que es, o sea, un porcentaje, se han expuesto a temas sexuales, por ejemplo. Déjame hacer un corte y regresamos para seguir hablando de los riesgos, amenazas que este mundo digital está confrontando a nuestros niños, niñas, adolescentes, y que muchas veces creo que está pasando muy desapercibido en términos de darnos cuenta de que están construyendo seres, individuos, con visiones, con valores, actitudes, nociones de los otros, que no necesariamente son las que los padres tutores piensan que deben desarrollarse. Vamos a un corte. Nos dice Ricardo en la cabina que quedemos poco tiempo, entonces quiero aprovecharte al máximo. Cuando decimos ciberriesgos, obviamente está esta parte del bullying, de la amenaza digital, a través de usar constantemente alguna imagen, incluso alguna fotografía, real o no real, para afectar a otro. Pero también está una amenaza cuando empezaste a esbozar de que es una manera de vincularse con otros, y esta parte es muy extraña para mí, de que los jóvenes ponderan, tengo cientos de seguidores, tengo tantos amigos en Facebook o tantos hijos, como si fuera una cosa real, ¿no? Y esa búsqueda, yo conozco un amigo que sube algún tweet y si nadie le pone like, o sea, que le gusta, es una frustración, ¿no? Y si tiene 5, si tiene 10, bueno, eso significa que no sé si lo están viendo, lo están siguiendo o simplemente algún ocioso que le está poniendo nada más a eso. Pero hay una noción muy, muy extraña ahí. Pero también está esta parte que creo que está más sensible, de que a través de los medios digitales los niños y adolescentes conocen gente,
se vinculan con gente que no necesariamente es una relación deseable. Claro. ¿Hasta dónde los datos nos hablan que sí es un instrumento, digamos, de contacto? Mira, los números son graves, digamos. Decía hace un rato que el 19% ha tenido de niños de 8 a 12 años, ¿no? Sí, o sea, sí. quiero hacer hincapié en esto. Han tenido en el último año tuvieron alguna temática sexual en sus redes sociales o en este uso de Internet. Que no es solamente buscaste una palabra y de pronto te aparecen lo que quieres. Ya habla de una vinculación. La exposición a la pornografía infantil es Claro. brutal. O sea, hay estudios que hablan que somos de los países que más consumen pornografía. Sí. Y esta construcción de la sexualidad del cuerpo vía la pornografía, que los niños muy pequeños pueden tener acceso y su primer noción del cuerpo del otro es a través de una fotografía, una película pornográfica que puede generar distorsiones. O sea, no sé hasta dónde buscan a través de los buscadores ese tipo de materiales, pero sí es real que es una realidad que está pasando en nuestro país. Total, y de hecho, o sea, hace unas semanas hablaba con alguien de la policía cibernética y hablábamos de este dato. 19% de los niños usuarios en estas edades se han visto envuelto en estas temáticas, ¿no? Y él me decía que está medido que puede tardar menos de 1 minuto para que un niño se desnude frente a su cámara. De ahí, yo te digo, o sea, menos de 1 minuto es nada, o sea, alguna palabra tal y lo consiguen eso. Pero un dato todavía más grave es que el 9%, según nuestro estudio, ha conocido en persona o se ha vinculado con alguna persona que conoció en redes sociales. 9%, niños de 8 a 12 años. O sea, no solo tienen contacto, sino... No solo es a través de la pantalla, sino que el 9% ha tenido un contacto físico. Entonces, esto es muy grave porque, a ver, no siempre hemos dicho y los educadores dicen, a ver, no hables con extraños, ¿no? Hay ciertas normas de protección, que no al cruzar la calle, etcétera. Y no nos hemos dado cuenta que ellos tienen en su poder ciertas armas que les permite, bueno, una herramienta, ¿no? Con la que pueden estar en contacto y en la que no sabemos qué le están diciendo o quién le está diciendo del otro lado. Esto que tú decías, a ver, no solamente es la cultura del like, ¿no? Que de hecho ya hay estudios sobre eso. Imagínate eso en el público adulto, ¿no? Ay, ya tengo otro seguidor en Twitter o tengo más likes, entonces esta foto fue premiada. Imagínate eso en el público adulto, pues llama la atención, ¿no? Pero por otro lado, en la parte infantil, donde justo es en la etapa de la aceptación, de la construcción de la personalidad, socialización, que parte, ¿no? O sea, que esto tenga mayor énfasis. Claro, el tema de la pantalla quita, digamos que, relevancia, porque es una pantalla, no importa, ¿no? Entonces, parecería, y esto está estudiado, que a niveles cerebrales se dice, pues es que no tiene importancia porque fue a través de una pantalla. Pero el tema del sexting, ¿no? Compartir imágenes de contenido sexual, en temas infantiles, pues ya habla de un 19%. Yo justo lo que decíamos hace rato, o sea, incluso el tema del cyberbullying, ¿no? 41% acosados. No estamos aprovechando, que es la parte más dura, la oportunidad y la ventaja de decir estoy conectado a la biblioteca que quieras, a conocer el mundo, a aprender idiomas, a construir, a hacer causas sociales, causas comunes, todo lo que nos permite esta conectividad. Utilizar esta herramienta y lo reducimos a cosas como acosar al otro, ¿no? O sea, o compartir o verse víctima de contenidos sexuales, porque ojalá pensaríamos que fuera el caso de que entre niños, pero no, hay adultos que están utilizando estas redes. Por ese tema, esto que tú mencionas, ¿no? El tema del acompañamiento. A ver, un niño de 8 años, y me parece que eso los educadores se tienen que plantear, necesita un teléfono inteligente que tiene abierto a todas las aplicaciones y cualquier cantidad de páginas. ¿El niño está preparado para eso? Alguno de los educadores y un poco de los críticos de este tema, ¿por qué le damos a los niños teléfonos más inteligentes que ellos? ¿No? O sea, es decir, estamos en esta etapa de decir, ¿lo necesitan? O sea, un poco un niño de 8 años o de 9, 10 necesita un teléfono última generación con esta conectividad. Si no lo hemos acompañado, y regreso al tema de la alfabetización, para que esté preparado para decir, a ver,
puede aparecerme X contenido, lo minimizo. Si hemos abierto la puerta para que me apareció tal o cual mensaje, o me están acosando, me están mandando este tipo de imágenes, o ya me pidieron tal, crear esos canales de comunicación familiares, lo primero, ¿no? Yo creo que es un tema tripartita, ¿no? O sea, por un lado, la familia, abrir estos canales y como educadores, si te doy esto, quiere decir que te voy a acompañar más. Y por otro también, pues a mí me parece que los medios digitales estaban haciendo, hace poco Google sacó una iniciativa justo para papás que acompañen a sus hijos, que se llama Sé Genial en Internet, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Ser educado, que eso contrarresta el cyberbullying, tener una serie de elementos que permitan subrayar. Déjame terminar, el programa se nos acaba, en términos de que el entregar un instrumento de estos que vincula al mundo a esos niños de 8 o 12 años implica la responsabilidad de acompañarlos, total, no dejarlos solos. Y parecía ser que ese es el principal mensaje de este programa. Esta exposición a estos medios digitales que les abre el mundo, visitas virtuales a museos, recorridos del mundo, está siendo subutilizado porque está cayendo en esta trampa de estas soledades acompañadas por un aparato y ese desistimiento que los padres piensan, o los tutores o los educadores, piensan que porque está ahí sentado horas sin moverse, está más seguro cuando puede estar expuesto. Para terminar, me decías que en la página de A Favor de lo Mejor hay alguna serie de recomendaciones. O sea, ¿cuál es el link para poder sugerirle al público que nos está viendo dónde poner más información de qué hacer para acompañar a esta población que hoy se ve, pues inevitablemente parece ser, ¿no?, atrapada a tener, si no tienen un celular, el niño, niña, adolescente, se percibe como alguien que no puede estar vinculado al mundo. Esa es una dimensión mayor de lo que está, el simbolismo de ese aparato en la mano, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el link para poder tener mayor información? www.afavordetIC.com, ¿no?, que es a favor de las tecnologías de la información. Pues en ese link, por favor, vamos a subirlo, busquemos y creo que nos quedó muchos temas. Es un tema mayor el que estamos aquí dialogando en México Social. Muchas gracias. No, al contrario. Aquí, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nuevamente el tiempo se nos fue en un tema muy importante. Muchas gracias. Al contrario, gracias Buenas a ti. noches.